Hola, y bienvenido a History Planet. Esta vez profundizaremos en las principales diferencias de estas dos culturas increíbles. ¿Sabías que los aztecas y los mayas fueron dos de las civilizaciones más fascinantes de la historia, pero eran completamente diferentes? En este video, vamos a desentrañar sus secretos, y te aseguro que terminarás sorprendido. Si ya te engancha este tema, dale like ahora mismo y suscríbete para aprender más curiosidades como esta. 1. Ubicación geográfica. Empecemos con lo básico. ¿Dónde vivía cada civilización? Los aztecas se establecieron en el Valle de México, con su impresionante capital, Tenochtitlán, en lo que hoy es la Ciudad de México. Esta ciudad era verdaderamente única. Estaba construida en una isla en medio del lago Texcoco, con canales que servían como calles y vías de transporte. Piensa en una Venecia mesoamericana, donde las chinampas, islas artificiales, no solo embellecían el paisaje, sino que también aseguraban una agricultura eficiente. Imagínate navegando en una canoa, rodeado de mercados flotantes y templos imponentes. Simplemente espectacular. Por otro lado, los mayas se distribuyeron en una región mucho más extensa, que abarcaba el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. A diferencia de los aztecas, los mayas no tenían una sola gran capital. En su lugar, desarrollaron múltiples ciudades-estado independientes, como Tikal, Chichén Itzá, Palenque y Copán. Cada una de estas ciudades tenía su propia personalidad arquitectónica y cultural. Por ejemplo, mientras Tikal sobresalía por sus altísimas pirámides rodeadas de selva, Chichén Itzá brillaba por sus conocimientos astronómicos y su famosa pirámide de Kukulcán, diseñada para interactuar con el sol durante los equinoccios. Una de las cosas más fascinantes es cómo estas ubicaciones influyeron en sus estilos de vida. Mientras los aztecas desarrollaron una sociedad centralizada en un entorno lacustre, los mayas tuvieron que adaptarse a climas diversos, desde selvas húmedas hasta zonas áridas, lo que les permitió crear técnicas agrícolas como el sistema de roza y quema. Y ahora, una pregunta para ti. Si pudieras viajar en el tiempo y visitar una de estas civilizaciones, ¿cuál elegirías? ¿Explorarías los canales de Tenochtitlán o caminarías entre las ruinas de Chichén Itzá? Personalmente, yo me inclinaría por Tenochtitlán, solo para experimentar la vida en una ciudad flotante. Déjame saber tu elección en los comentarios. 2. Cronología y tiempo de auge. Ahora bien, hablemos de las fechas. ¿Quién vino primero? Los mayas fueron los verdaderos pioneros de Mesoamérica. Su civilización estaba en marcha desde el 2000 a.C., pero alcanzaron su apogeo entre el 250 y el 900 después de Cristo, durante el llamado Período Clásico Maya. Imagina esto, mientras en Europa aún se estaban formando los primeros grandes imperios, los mayas ya construían ciudades imponentes, desarrollaban sistemas matemáticos avanzados y observaban las estrellas para comprender el tiempo. Su longevidad es impresionante. Estamos hablando de miles de años de historia continua. Por otro lado, los aztecas llegaron mucho después, en el siglo XIV. Aunque eran los nuevos del barrio cuando los españoles llegaron en 1519, lograron construir un imperio gigantesco en tiempo récord. Su apogeo duró poco más de 200 años, pero en ese lapso, transformaron el Valle de México en un centro de poder político, económico y cultural. Es como si hubieran llegado a una fiesta tarde, pero se convirtieran rápidamente en los anfitriones principales. Para visualizar esta comparación, piensa en los mayas como los veteranos experimentados, los que trazaron el camino, los que hicieron que todo fuera posible. Mientras tanto, los aztecas serían como la joven promesa que llegó para romper récords en poco tiempo. Ambos dejaron un legado monumental, pero de maneras muy distintas. Y hablando de legado, ¿sabías que mientras los mayas ya tenían ciudades como Tikal completamente desarrolladas, los aztecas apenas estaban empezando a consolidar su sociedad? Es fascinante imaginar cómo estas dos culturas coexistieron en el tiempo, pero en etapas tan diferentes de su desarrollo. Otro punto interesante es cómo el tiempo influenció su relación con los españoles. Los aztecas enfrentaron directamente la conquista en su apogeo, mientras que los mayas, aunque todavía existían, ya habían pasado su mejor época y estaban organizados en pequeños reinos.
Esta diferencia marcó cómo cada civilización vivió el choque cultural y político. Ahora, me encantaría saber tu opinión. Si pudieras vivir en una de estas épocas, ¿preferirías ser parte del extenso legado de los mayas o vivir el auge explosivo de los aztecas? Déjalo en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos. 3. Organización política y social. Esto me fascina. ¿Cómo gobernaban? Los aztecas tenían un sistema centralizado. Todo giraba en torno a su emperador en Tenochtitlán, y su sociedad era muy militarista. Si te gustan las películas de estrategia, piénsalo como Game of Thrones, pero con guerreros jaguar. Los mayas eran más descentralizados, con ciudades-estado independientes. Cada ciudad era su propio mundo, con su rey y su cultura. Imagínate vivir en una sociedad donde cada ciudad tenía su propio estilo de vida. Por ejemplo, Tikal era conocida por su arquitectura imponente, mientras que Chichén Itzá destacaba por su enfoque astronómico. Dime si no suena interesante. Personalmente, esto me hace pensar en cómo sería vivir en una ciudad-estado como Tikal. Menos control central, pero más creatividad local. 4. Religiones y sacrificios. Aquí hay mucho jugo. Los aztecas eran intensos con los sacrificios humanos. Creían que los dioses necesitaban sangre para mantener el equilibrio del universo, y su dios Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, era el más exigente. Según las leyendas, si no se le alimentaba con sacrificios, el sol dejaría de salir y el mundo caería en la oscuridad. Sus rituales eran todo un espectáculo, realizados en lo alto de templos como el Templo Mayor, donde las víctimas eran ofrecidas para que su sangre nutriera a los dioses. Miles de personas se congregaban para presenciar estas ceremonias, que no solo tenían un propósito religioso, sino también político, demostraban el poder de los aztecas sobre sus enemigos capturados en batalla. Por otro lado, los mayas también realizaban sacrificios, pero su religión era más compleja y profundamente influenciada por la astronomía y los ciclos del tiempo. Los mayas consideraban que los eventos cósmicos estaban conectados con los dioses y los humanos. Sus sacrificios, aunque también sangrientos, a menudo se realizaban para marcar momentos importantes en su calendario, como eclipses o equinoccios. Una práctica común era el autosacrificio, donde los sacerdotes perforaban partes de su cuerpo, como la lengua o las orejas, para ofrecer su propia sangre a los dioses. Un aspecto fascinante de la religión maya era su enfoque en la sincronización cósmica. Imagina asistir a una ceremonia nocturna en la que el sacerdote predice un eclipse, y justo en el momento en que la luna se oscurece, realizan el sacrificio. Este tipo de rituales seguramente inspiraban tanto asombro como temor entre los asistentes. Para ellos, el universo era una maquinaria perfecta que debía ser ajustada regularmente a través de estas ofrendas. Mientras tanto, los aztecas tenían una estrategia diferente. Sus rituales buscaban tanto complacer a los dioses como enviar un mensaje claro: somos fuertes y nuestros enemigos son nuestra ofrenda. De hecho, los sacrificios aztecas eran tan impactantes que muchos de sus enemigos les temían más por sus rituales que por sus ejércitos. Otra diferencia interesante es cómo se realizaban los sacrificios. Los aztecas a menudo utilizaban plataformas públicas, asegurándose de que todos los presentes fueran testigos. Los mayas, en cambio, preferían rituales más íntimos o vinculados a eventos astronómicos específicos. Por ejemplo, en Chichén Itzá, el cenote sagrado era un lugar clave para ofrecer sacrificios, incluidos objetos preciosos, en ocasiones, personas. ¿Te imaginas la atmósfera de estas ceremonias? Por un lado, la espectacularidad de un sacrificio azteca, con música, danzas y el eco de los tambores. Por otro lado, la serenidad mística de un ritual maya, con el reflejo de las estrellas en un cenote mientras se realizaban las ofrendas. En contraste, estas dos civilizaciones muestran dos formas de ver el mundo, una más bélica y directa, y otra profundamente conectada con los ciclos cósmicos. Dos estilos completamente diferentes, pero igual de fascinantes. ¿A cuál te gustaría asistir si pudieras viajar en el tiempo? Déjalo en los comentarios y sigamos explorando estas increíbles culturas. 5. Conocimientos y logros culturales. Los aztecas eran genios en la ingeniería hidráulica. Las chinampas, islas flotantes, son una maravilla.
Piensa en esto. Cultivaban alimentos literalmente en el agua. Imagina tener tu huerto flotante en el jardín. Los mayas, por otro lado, eran los Einstein de su tiempo. Crearon el calendario maya y fueron expertos en matemáticas. Incluso usaron el concepto del cero antes que Europa. ¿Sabías que los mayas construyeron observatorios astronómicos antes de que muchos países del mundo pensaran en mirar al cielo? Es impresionante imaginar cómo medían los ciclos del tiempo con tanta precisión. 6. Arquitectura y arte. Cuando hablamos de arquitectura y arte, las diferencias son tan impresionantes como las similitudes. Ambas civilizaciones construyeron estructuras que desafían el tiempo, pero con estilos y propósitos muy distintos. Los aztecas destacaron por su enfoque práctico y funcional. Tenochtitlán, por ejemplo, era una ciudad planificada con precisión. Sus templos, como el Templo Mayor, eran masivos y construidos para impresionar tanto a los propios aztecas como a sus enemigos. Imagina entrar a una ciudad donde cada edificio parece gritar, «Somos poderosos». Además, las decoraciones aztecas eran altamente simbólicas, con imágenes de sus dioses y escenas de guerra que reforzaban su identidad como una sociedad guerrera. Los mayas, en cambio, tenían una visión más simbólica y celestial. Sus ciudades estaban alineadas con fenómenos astronómicos. Un gran ejemplo es Chichén Itzá y su pirámide de Kukulcán, que durante los equinoccios proyecta la sombra de una serpiente descendiendo por sus escaleras. Es como si hubieran fusionado arte, ciencia y espiritualidad en cada piedra. Además, los detalles en sus tallados son exquisitos. Escenas de rituales, mitología y la vida cotidiana plasmados con una precisión que parece moderna. Otra diferencia fascinante es el uso del color. Se cree que los templos mayas estaban pintados de colores brillantes, como rojo y azul, mientras que los aztecas usaban más tonos terrosos y dorados, reflejando su conexión con la tierra y el sol. En resumen, mientras los aztecas construían para dominar y controlar, los mayas lo hacían para conectar con el cosmos y registrar su historia en piedra. ¿Cuál estilo te atrae más? Personalmente, me encantaría presenciar el espectáculo del equinoccio en Chichén Itzá. Debe ser alucinante. 7. Declive. Hablar del declive de estas civilizaciones es como contar dos historias con finales completamente distintos. Uno rápido y dramático, y otro lento y misterioso. Aztecas. Los aztecas enfrentaron una caída fulminante. En 1519, los españoles liderados por Hernán Cortés llegaron a Tenochtitlán. En tan solo 2 años, el imperio azteca colapsó. Factores como las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, la superioridad tecnológica de los conquistadores y las alianzas con pueblos indígenas que estaban hartos del dominio azteca jugaron un papel clave. Imagina la escena. Una ciudad majestuosa devastada en cuestión de meses. Es una lección de cómo incluso el poder más grande puede derrumbarse rápidamente cuando enfrenta desafíos externos e internos al mismo tiempo. Mayas. La historia de los mayas, en cambio, es mucho más compleja. Su declive ocurrió en varias etapas a lo largo de siglos. Durante el llamado colapso maya del período clásico, alrededor del siglo IX, muchas ciudades importantes fueron abandonadas debido a factores como guerras internas, sobreexplotación de recursos naturales y cambios climáticos que llevaron a sequías prolongadas. Sin embargo, los mayas no desaparecieron por completo. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, aún existían ciudades-estado mayas activas, como Tayasal. Es como si la civilización maya hubiera decidido retirarse poco a poco, dejando un aura de misterio que aún nos intriga hoy. Un dato curioso: a diferencia de los aztecas, los descendientes de los mayas siguen vivos y mantienen muchas de sus tradiciones. Si visitas la península de Yucatán, es posible que escuches hablar el idioma maya o participes en rituales ancestrales. Eso sí que es impresionante. Entonces, ¿qué te intriga más? ¿La caída rápida y trágica de los aztecas o el lento y enigmático declive de los mayas? Déjamelo saber en los comentarios. Y ahí lo tienes, las diferencias más fascinantes entre los aztecas y los mayas. Dos culturas legendarias que aún nos dejan lecciones y misterios. Desde las chinampas de los aztecas hasta los observatorios astronómicos de los mayas,
Su legado sigue vivo y nos inspira a aprender más de nuestra historia. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Además, cuéntame en los comentarios, ¿eres Team Azteca o Team Maya? Yo estoy indeciso, porque los dos son simplemente increíbles. Nos vemos en el próximo video.